A veces me pregunto, ¿cómo es posible que una madre pueda romperle el alma a su propia hija? Y mira, aquí estoy, con 78 años encima, y aún me duele, me arde, como si fuera ayer. Me llamo Carmen Hernández, nací aquí, en Guadalajara, y aunque mucha gente me ve como una viejita tranquila, sonriente, de esas que siempre saludan a todos en la calle, la verdad es que cargo un secreto que me ha hecho pedazos toda la vida. Y hoy, por fin, decidí contarlo. Porque, ¿sabes? He vivido 78 años preguntándome lo mismo. ¿Por qué nunca fui suficiente para mi mamá? ¿Por qué? ¿Por qué yo no? ¿Por qué siempre ella? Desde que tengo uso de razón, crecí a la sombra de alguien, de mi hermana, la perfecta, la intocable, la niña bonita, la que todo hacía bien, la que sí merecía amor. Y yo era, pues, la que sobraba, la que estorbaba. Y si te soy sincera, jamás pensé que un día me atrevería a hablar de esto, porque me da vergüenza, porque todavía me duele, porque todavía siento ese nudo en la garganta, como si tuviera 8 años otra vez, temblando, viendo a mi mamá decirme que no sirvo para nada. Pero hoy que ya casi me voy de este mundo, no quiero llevarme esto a la tumba. Quiero que alguien sepa. Quiero que entiendan lo que se siente crecer, sintiéndote invisible en tu propia casa, como un mueble, como un trapo viejo. Y no creas que es fácil para mí decir esto. Me tiemblan las manos, me sudan, pero ya no puedo más. Necesito sacar esto de mi pecho. Necesito vaciar mi alma, porque este dolor, este vacío, me ha acompañado toda la vida. Mi mamá, ay Dios, mi mamá. Era de esas mujeres que se creía la reina del universo. Todo tenía que ser a su modo. Todo. Y si no, aguas, porque te iba como en feria. Sus palabras eran cuchillos. Y su mirada, te podía hacer sentir menos que cucaracha. Y yo fui su blanco favorito. Su saco de box. Su desahogo. Siempre comparándome. Siempre humillándome. Siempre haciéndome sentir que no valía ni medio peso. Mientras a mi hermana la levantaba, la ponía en un altar. ¿Sabes qué es lo más triste? Que uno crece creyéndose eso, creyendo que sí, que algo debe estar mal contigo, que no sirves, que no mereces, que estorbas. Y te prometo que aunque pasaron los años, aunque me hice mujer, aunque me casé, aunque tuve hijos, ese vacío, ese hueco, ese eco de no vales nada, nunca se fue, nunca. Porque cuando te siembran la semilla del no sirves, crece como plaga, se mete en todo, en tu forma de amar, en tu forma de trabajar, en tu forma de mirarte al espejo, en todo. Y no vengo aquí a que me tengan lástima. No, vengo a que me escuchen, a que entiendan lo que una madre narcisista le puede hacer al alma de una hija, cómo te puede romper, cómo te puede dejar hecha trizas, sin que le tiemble la mano. Hoy, después de tantos años, me senté aquí, frente a esta cámara, con el corazón en la mano, pa' contarte lo que nunca le conté a nadie, pa' que si tú también has vivido algo así, sepas que no estás sola, que no estás loco, que no te lo imaginaste. Y sí me duele hasta los huesos, pero aquí estoy, porque ya no quiero callar más, porque merezco, aunque sea en esta etapa final de mi vida, que mi voz se escuche, que mi verdad salga, que este dolor no se quede guardado para siempre. Así que, antes de empezar, si tú también has sentido alguna vez que no eras suficiente, si alguna vez te rompieron el alma con palabras que todavía resuenan en tu cabeza, te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita y quédate, porque lo que te voy a contar te va a estremecer hasta los huesos. Prepárate, porque esta es la historia de cómo una madre puede convertir a su propia hija en su sombra, en su trapo, en su nada. Dicen que la infancia es la etapa más bonita de la vida, pero para mí fue el infierno disfrazado de hogar. Desde que tengo memoria, todo giraba alrededor de mi hermana. Ella, la bonita, la inteligente, la que siempre hacía todo perfecto. Y yo era la que sobraba, la que siempre estaba de más, la que, según mi mamá, nació nomás para darle problemas. Me acuerdo clarito. Tenía como 5 años cuando escuché por primera vez a mi mamá decirle a una vecina: «Ay, doña Chuy, si no fuera por Carmen,
Mi vida sería perfecta, pero esta niña, qué cruz me tocó cargar. Y eso me rompió por dentro. Mi casa era una jaula, pero no de oro, una jaula de críticas, de humillaciones, de miradas que te perforaban el alma. Cada día era una batalla, levantarme y saber que, hiciera lo que hiciera, nunca iba a ser suficiente. Nunca. Y lo peor es que mi pobre papá, nunca se metía. Callaba, bajaba la cabeza. Y yo ahí, sintiéndome invisible. Me acuerdo que cada domingo mi mamá vestía a mi hermana con sus mejores trapos. Le ponía moñitos, zapatitos nuevos. Y a mí, me daba lo que le quedaba. Lo que ya no servía. Total, ¿pa' qué más? Si de todas formas tú no vas a llegar a nada, me decía. Y yo nomás tragaba saliva y aguantaba. En la escuela, pues claro, igual. Mi mamá se encargaba de ir a las juntas y decir frente a los maestros: no, pues la que vale la pena es la otra. Esta no. Esta siempre en las nubes. Me dolía como si me arrancaran pedacitos del alma. Y lo peor es que empecé a creerlo. A veces me escondía en el baño, me sentaba en el piso, abrazando las rodillas, y me preguntaba: ¿por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué Dios me trajo a este mundo si no más estorbo? Y lloraba hasta quedarme dormida ahí, en el piso frío, deseando desaparecer. Y claro, mi hermana, pues ella aprendió rápido a seguirle el juego a mi mamá. Se burlaba de mí, me decía fea, burra, inútil. Y mi mamá, lejos de regañarla, le celebraba todo. Eso, mija, que aprenda, le decía, mientras yo sentía cómo se me hacía chiquito el corazón. Hubo una vez, que nunca se me va a olvidar, tendría unos 7 años, que hice un dibujo en la escuela. Era un dibujo de mi familia. Yo dibujé a mi mamá, a mi papá, a mi hermana y a mí. Pero cuando se lo mostré a mi mamá, lo agarró, lo rompió en pedacitos y me dijo: ¿y tú qué haces ahí? Si tú no perteneces, Dios. Eso me mató. Desde entonces, me prometí que ya no iba a intentar, que no valía la pena, que no había manera de que ella me quisiera. Y empecé a vivir, pero no a vivir de verdad, sino a sobrevivir, a esconderme, a hacerme chiquita, a no estorbar. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada fecha importante, siempre era lo mismo. Mi hermana recibía regalos, abrazos, palabras bonitas, y yo, pues lo que sobraba, o nada. Y cuando me atrevía a preguntar por qué, la respuesta siempre era la misma: porque tú no te lo mereces. Me dolía tanto, que a veces deseaba enfermarme, que me llevaran al hospital, que algo me pasara, pa' ver si así, aunque fuera por un ratito, me miraban, me notaban, me querían, aunque fuera por lástima. Y no creas que no intenté portarme bien. Lo intenté 1000 veces. Hacía mis tareas, ayudaba en la casa, trataba de ser obediente, pero siempre era lo mismo. Mira nomás qué inútil. Hasta pa' barrer eres torpe, decía mi mamá, mientras yo tragaba saliva para no llorar. Poco a poco, empecé a desconectarme de todo. Ya no quería jugar. Ya no quería ir a la escuela. Ya no quería nada. Me sentía como un mueble más, como una silla, que está ahí, pero nadie la ve, nadie le habla, nadie la abraza. Y así fueron pasando los años, entre humillaciones, gritos y comparaciones. Cada palabra, cada mirada de desprecio, cada risa burlona, se me fue quedando pegada en la piel, en el corazón, en los huesos. Y sí, crecí, pero crecí rota, hecha pedazos, creyendo que yo no valía nada. La adolescencia, esa etapa donde una se supone que empieza a descubrir quién es, pa' mí fue todo lo contrario. Fue cuando más me perdí, cuando más me sentí sola, cuando más me convencí de que yo no servía pa' nada. A los 12 años ya no lloraba. Me había secado por dentro. Me acostumbré a vivir con un nudo en la garganta, a fingir, a esconder el dolor detrás de una sonrisa flojita y una mirada baja. Recuerdo bien mi primer día de secundaria. Llevaba una falda vieja, de esas que ya no usaba mi hermana. Me daba vergüenza, pero no podía decir nada. Mi mamá nomás me dijo: agradece que no te mando desnuda, ingrata. Y yo, con la cabeza gacha, nomás asentí. Ese día, frente al espejo del baño de la escuela, me vi, y no me reconocí. Me vi fea, torpe, como si yo fuera un error. En la escuela no hablaba mucho. Tenía miedo de equivocarme, de decir algo y que se burlaran, porque eso ya lo vivía en mi casa todos los días. Una vez, una maestra me elogió por un poema que escribí. Dijo que tenía talento. Me emocioné tanto que cuando llegué a casa se lo conté a mi mamá,
¿Y sabes qué hizo? Se rió. Se burló. Me dijo: ¿Tú? ¿Poeta? No me hagas reír, niña. Mejor ponte a trapear. Y esa noche me encerré en el cuarto, rompí el poema y juré que nunca más iba a escribir. Mi hermana, en cambio, brillaba. Era porrista. Todos los chicos la admiraban, las maestras la elogiaban. Y mi mamá, se desvivía por ella. La presumía como si fuera una joya. A mí ni me mencionaba. Y si lo hacía era para criticarme. «Ay, esta. ¿Quién sabe de dónde salió tan apagada?», decía. Y yo me sentía como una sombra, siempre detrás, siempre invisible. En esa etapa empecé a tener cambios en mi cuerpo. Me salieron granitos, engordé un poco, y mi mamá no perdió oportunidad. Me decía: «Con esa cara ni quien te voltee a ver. Pareces sapo inflado». Esas palabras se me quedaron grabadas. Todavía hoy, a veces, me miro al espejo y escucho su voz, como un eco que nunca se va. También fue cuando empecé a tener mi primer enamoramiento. Un chico del salón, que era amable conmigo. Me escribía notitas. Un día se me ocurrió contárselo a mi mamá, inocente, como buscando consejo. Y lo que hizo fue humillarme. Me dijo: «¿A poco crees que alguien como él se va a fijar en ti? Pobrecita. No sabes en qué mundo vives». Esa noche lloré hasta manchar la almohada. Sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Empecé a usar ropa holgada, a encorvarme, a evitar que me miraran. Me daba miedo gustar, miedo de que alguien se acercara y me viera como lo que yo creía ser, un estorbo, una fea, una inútil, porque eso fue lo que mi mamá me repitió cada día de mi vida. No tenía amigas, o si las tenía, no duraban. Siempre me sentía fuera de lugar, como que no encajaba. Me costaba confiar, siempre pensaba que en algún momento me iban a rechazar, como lo hacía mi propia madre. Y así fue como me volví solitaria, cerrada, con una muralla alrededor del corazón. Pero lo peor fue el silencio, porque nadie hablaba de lo que pasaba en mi casa. Nadie lo veía. Desde afuera, éramos la familia perfecta. Mi mamá era muy buena fingiendo, muy querida por todos, pero por dentro, yo me estaba muriendo, me estaba desmoronando, y nadie lo notaba. Y así, entre humillaciones, rechazos y comparaciones, pasaron mis años de adolescencia, sin cumpleaños felices, sin fiestas, sin sueños, solo un vacío enorme, un silencio que gritaba, un dolor que no tenía nombre, y una pregunta que me perseguía a diario: ¿por qué mi mamá no me quiere? Nunca tuve respuesta, solo tenía ese hueco en el pecho, que crecía más cada día, y lo llenaba con silencio, con lágrimas escondidas, con cartas que nunca envié, con poemas que nunca mostré, con sueños que enterré. Y sí, crecí, pero cada año me hacía más pequeña por dentro, como si, en vez de madurar, me marchitara, como si cada cumpleaños fuera una prueba de que yo no importaba. Y así, sin darme cuenta, llegué a la juventud, con el alma rota, y sin saber quién era yo realmente. La juventud. Ay, Dios, qué etapa más dura fue para mí, porque uno llega a esa edad con la esperanza de que las cosas cambien, de que la vida te dé algo bonito. Pero cuando vienes de crecer rota, pues, todo lo que buscas, lo buscas desde la carencia, desde la herida, desde el vacío. A los 18 años lo único que quería era escapar de mi casa, salir corriendo, respirar, sentirme libre, porque vivir ahí era como vivir atrapada en un pozo oscuro, sin aire, sin luz. Pero, ¿cómo te vas, si ni siquiera crees que mereces algo mejor? Yo me sentía tan chiquita, tan poca cosa, que hasta soñar me daba miedo. Y claro, en ese momento apareció él, mi primer novio. No era el más guapo ni el más amable, pero me hizo caso. Me miró, me habló bonito, me dijo que yo era especial. Y eso fue suficiente para que yo le entregara todo. Todo, porque cuando nadie te ha hecho sentir que vales, el primero que te dice algo bonito se vuelve tu mundo. Pero qué triste es darse cuenta que a veces uno no elige desde el amor, sino desde la necesidad. Y así fue. Al poco tiempo, empecé a notar cosas, gritos, celos, humillaciones, y yo, pues pensaba que eso era normal, que tal vez me lo merecía, porque eso me enseñaron, que yo no valía. Me acuerdo clarito de una vez que me dijo: «¿Tú crees que alguien más te va a querer? Agradece que estoy contigo, porque nadie más te va a voltear a ver». Y esa frase era un eco, el mismo que escuché toda mi vida en boca de mi mamá.
Intenté irme de casa, sí, pero cada vez que lo mencionaba, mi mamá se burlaba. Me decía, ¿tú? ¿Tener vida propia? No me hagas reír. Si no sabes ni peinarte sola. Y cuando veía que me quería ir con ese hombre, en vez de detenerme, me empujaba. Llévatela, a ver si así descanso. Y eso me partía el alma. Y sí, me fui. Me fui buscando amor. Me fui creyendo que tal vez allá afuera alguien me iba a querer de verdad. Pero lo que encontré fue más dolor. Porque uno no sana cambiando de lugar. Uno sana cuando entiende que merece algo mejor. Pero en ese entonces, yo no lo sabía. Viví con ese hombre 3 años. 3 años de gritos, insultos y soledad. Porque aunque estaba acompañada, me sentía más sola que nunca. Y lo peor es que a veces pensaba que era mi culpa. Tal vez no sé querer. Tal vez estoy defectuosa. Tal vez mi mamá tenía razón. Me decía mientras abrazaba mis propias rodillas en un rincón. Volvía a casa de mi mamá cuando las cosas se ponían muy feas. Pero ahí me esperaba lo mismo. O peor. ¿Ya te diste cuenta que no sirves para nada? Me decía. Y yo, tragando saliva, fingía que no me dolía. Pero por dentro, me moría. Intenté estudiar. Intenté trabajar. Pero siempre con ese peso encima. Ese miedo constante de no ser suficiente. Ese terror de equivocarme. Porque cada error era la confirmación de que yo era un fracaso. Una inútil. Una carga. Y claro, mi hermana, triunfando. Ella estudiando, viajando, saliendo con chicos que la trataban como reina. Y mi mamá, no cabía de orgullo. Esa sí es mi hija, decía. Y yo solo era la otra, la sombra. Y a veces, cuando estaba sola, me miraba al espejo y me preguntaba, ¿qué hice? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué nací? Y lloraba. Lloraba hasta quedarme seca. Hasta que ya no salían lágrimas. Hasta que me dolía hasta el alma. Pero lo más duro, lo más cruel, era esa sensación constante de estar buscando amor, donde nunca lo había. De estar mendigando cariño, migajas de atención, como si yo no mereciera más. Y ahí, en medio de todo ese caos, entendí algo que me dolió más que cualquier golpe. Si no me quiero yo, nadie me va a querer. Pero en ese momento, no sabía cómo quererme. No sabía cómo hacerlo, porque nadie me enseñó. Y así, pasaron los años, arrastrando ese vacío, ese hueco, ese eco de voces que me decían que no valía, que no merecía, que no servía para nada. Y lo peor es que empecé a creer que esa era mi vida, que eso era lo que me tocaba. Pero no, la vida todavía tenía más golpes para mí. A los 22 años, me casé, sí. Me casé creyendo que al fin iba a encontrar lo que tanto busqué toda la vida. Amor, protección, un lugar donde sentirme suficiente. Pero qué equivocada estaba, porque cuando una crece creyendo que no merece nada, lo que atrae es más de lo mismo. Él se llamaba Roberto. Al principio todo era bonito, o eso parecía. Me decía que me amaba, que iba a cuidarme, que nunca me iba a faltar nada. Y yo, pues me aferré a esa promesa como si mi vida dependiera de eso, porque en el fondo, sí dependía, porque yo no sabía estar sola, no sabía quererme. Nos casamos en una ceremonia sencilla. Mi mamá ni siquiera estaba contenta. Me acuerdo que ese día me dijo, «A ver cuánto te dura, porque tú ni pa' esposa sirves». Y esa frase, me la tragué, como me tragué tantas otras. Me la tragué con lágrimas que no quise dejar salir, porque quería creer que esta vez sería diferente. Pero no fue diferente. Al poco tiempo, empezaron los gritos, las humillaciones, las críticas. Me decía cosas como, «Eres una inútil», igual que tu madre decía. Y yo, en vez de defenderme, me quedaba callada, porque en el fondo creía que tenía razón. Cada vez que me equivocaba, aunque fuera algo mínimo, él me lo recordaba por días. Me ignoraba. Me hacía sentir como si yo no existiera. Y yo me deshacía por dentro. Pero me quedaba, porque pensaba que eso era amor, porque era lo único que conocía. Intentaba hacerlo todo bien. La comida, la casa, atenderlo. Pero nunca era suficiente. Siempre había un pero. Siempre un reproche. Y poco a poco, fui desapareciendo. Dejé de ser yo, para convertirme en lo que él quería. O mejor dicho, en lo que él necesitaba que yo fuera. Una sombra. Lo más doloroso era cuando él me comparaba con otras mujeres. «Mira a fulanita. Qué bonita, qué delgada, qué lista. Y tú eres un fracaso». Y eso me partía.
porque era como escuchar a mi mamá, pero en boca de él. A veces pensaba en irme, en huir. Pero, ¿a dónde? Si no tenía a dónde ir. Si mi mamá, en vez de apoyarme, me decía, «Ya ves, te dije que no servías ni para casarte». Y mi hermana, ni se diga, ella estaba en su mundo, triunfando, mientras yo me hundía. Y lo peor es que empecé a aislarme. Dejé de ver amigas, dejé de salir. Me daba vergüenza que la gente supiera cómo era mi vida. Me daba miedo que me juzgaran, que me dijeran que era mi culpa. Porque sí, en el fondo, yo pensaba que lo era. Pasaban los días y yo me levantaba sin ganas, con ese peso en el pecho, con ese vacío que me comía por dentro. Hacía todo en automático. Cocinar, limpiar, atender. Y en las noches me acostaba abrazando la almohada, preguntándome, ¿esto es la vida? ¿Esto es lo que me tocó? Y claro, los años pasaban. Y con cada año, yo me hacía más pequeña, más rota, más invisible. Ya no sabía quién era, ya no sabía qué me gustaba, qué soñaba, qué quería, porque toda mi vida se había convertido en intentar ser suficiente para alguien que nunca iba a ver mi valor. Y sí, hubo golpes, hubo empujones, hubo noches de miedo, de esconderme en el baño, de ponerle seguro a la puerta, mientras él gritaba afuera, y yo temblaba, me abrazaba a mí misma, rogando que pasara, que se calmara, que se acabara. Pero lo más cruel, lo más devastador, no eran los golpes. Era el desprecio, el sentirme menos que nada, el verme al espejo y no reconocerme, el preguntarme, ¿dónde quedó esa niña? ¿Dónde quedó la Carmen que soñaba, que quería ser feliz? Y ahí, en medio de ese infierno, entendí algo que me desgarró el alma. Estoy repitiendo la historia, la misma historia que viví en mi casa, la misma que juré que nunca iba a permitir, pero no sabía cómo salir. No sabía cómo romper el ciclo. No sabía cómo salvarme. Y así, pasaron casi 7 años. 7 años de apagarme, de romperme, de olvidarme de mí. Hasta que un día, algo pasó. Algo que cambiaría mi vida para siempre. A veces la vida te lleva tan abajo, que no te queda de otra más que decidir. O te quedas ahí, o peleas para salir. Y ese día, el día que toqué fondo, fue el día que entendí que si no hacía algo, me iba a morir. Y no hablo de morirme por fuera, hablo de morirme por dentro, porque ya estaba vacía, hueca, rota. Recuerdo clarito, era una noche de invierno, llovía, el cielo estaba tan negro, que parecía que hasta Dios me había dado la espalda. Roberto llegó tomado, más violento que nunca. Me gritaba cosas que todavía me resuenan en la cabeza. «Eres una basura, nadie te va a querer, ni tu madre te quiere». Y ahí sentí cómo me deshacía por dentro. Me empujó, caí al piso, me di en la cabeza, y mientras él seguía gritando, yo miraba el techo y me preguntaba, ¿así me voy a morir? ¿Siendo esto? ¿Siendo nada? Y ahí, en ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no como antes, no para hacerme más chiquita, se rompió para despertar. Me levanté como pude, temblando, sangrando, y lo miré a los ojos, y por primera vez no bajé la cabeza. Le dije, ya no más, ya no, prefiero morirme sola, que seguir viviendo así. Y agarré una bolsa con lo poco que pude, y me fui. Así, en pijama, los pies descalzos, bajo la lluvia. Caminé sin rumbo, sin saber a dónde, sin saber qué iban a hacer. Pero lo único que sabía era que no iba a regresar. No iba a permitir que me siguieran pisoteando. No más, porque ese día entendí que si yo no me salvaba, nadie lo iban a hacer. Llegué a casa de mi mamá, pensando que, tal vez, ahí encontraría algo de refugio, algo de consuelo. Pero no. Lo primero que hizo fue mirarme de arriba para abajo y decir, «Ya ves, te lo dije, no sirves para nada. Siempre vuelves con la cola entre las patas». Y me cerró la puerta en la cara. Me senté en la banqueta. Llovía. Y ahí, con el cabello empapado, abrazando mis rodillas, entendí que estaba sola, completamente sola, que no tenía a nadie, que si quería seguir viva, tenía que empezar de cero, aunque no supiera cómo. Busqué refugio con una vecina, doña Lupita, una señora que siempre me veía con cariño. Me dejó quedarme en su casa esa noche. Me dio una cobija, un café caliente, y me miró a los ojos, como nadie me había mirado antes, y me dijo, «Mija, tú no naciste para ser basura. Tú vales. No más que no te has dado cuenta». Y esas palabras me llegaron hasta lo más profundo,
A la mañana siguiente, me vi al espejo. Y por primera vez, no vi a la inútil que mi mamá decía. No vi a la fea que mi ex me gritaba. Vi a una mujer, rota, sí, pero viva. Una mujer que, aunque hecha trizas, seguía respirando. Y mientras respirara, había esperanza. Fui al mercado. Busqué trabajo. Lo que fuera. Encontré un puesto lavando trastes en una fonda. Y ahí empecé, con las manos partidas, con los pies hinchados, con el cuerpo cansado, pero con el corazón decidido, porque entendí que si no me levantaba yo, nadie me iba a levantar. Cada noche llegaba al cuartito que me prestaba doña Lupita. Me acostaba en un colchón viejo y me decía: «Aguanta, Carmen, aguanta un poquito más. Un día vas a estar bien». Y eso me daba fuerza, me daba esperanza, me daba ganas de seguir. Pero claro, no era fácil. Había días que quería rendirme, que quería regresar, que me preguntaba si valía la pena. Porque el eco de las voces seguía ahí. No sirves, no vales, no eres nadie. Pero aún con esas voces, cada día me levantaba, me ponía de pie y seguía. Y así, poco a poco, con las manos llenas de jabón, con la espalda molida, empecé a construir algo que nunca tuve. Mi propia vida, mi propio espacio, mi propia voz, porque entendí que la única forma de dejar de ser la sombra de alguien era encender mi propia luz, aunque fuera chiquita, aunque temblara. Y mientras más trabajaba, mientras más me esforzaba, más me daba cuenta de que no era verdad. No era verdad que no valía. No era verdad que no servía. No era verdad que era basura. Eso me lo hicieron creer. Pero no era cierto. Y ahí, justo ahí, empezó mi verdadero camino. El camino de aprender a quererme, a reconstruirme, a entender que yo merecía algo mejor. Pero lo más difícil apenas estaba por llegar. Empezar de cero no es fácil, y menos cuando toda tu vida te enseñaron que no valías nada. Pero ahí estaba yo, con las manos partidas de tanto lavar trastes, con la espalda molida, con el corazón hecho polvo, pero viva. Y mientras estuviera viva, iba a pelear. Lo primero que tuve que aprender fue a ser mi propia madre, porque entendí que nunca iba a recibir de ella lo que necesitaba. Nunca me iba a abrazar, nunca me iba a decir que estaba orgullosa, nunca me iba a querer como yo soñaba. Y aunque dolía como arrancarse la piel, era la verdad. Me acuerdo que una noche, tirada en ese colchón viejo, me abracé a mí misma y llorando, me dije: «Carmen, tú eres suficiente, aunque nadie te lo haya dicho nunca. Tú vales». Y fue la primera vez, en toda mi vida, que me hablé bonito. Poco a poco, empecé a juntar dinero. Trabajaba todo el día. De la fonda me iba a limpiar casas. Luego ayudaba en una tienda. Lo que fuera, lo que saliera. Porque cada peso era un ladrillo para construir mi libertad. Y mientras trabajaba, empecé a conocer a otras mujeres. Mujeres que, como yo, venían de historias de dolor, de abandono, de maltrato. Y juntas, entre lágrimas y risas, nos dábamos fuerza. Porque a veces, solo quien ha estado rota entiende lo que es reconstruirse. Un día, doña Lupita me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Mija, tu mamá te enseñó a odiarte, pero la vida te está enseñando a amarte. Agárrate de eso». Y esas palabras me marcaron, me hicieron entender que sí, que había otra forma de vivir, que había otra forma de mirarme. Empecé a ir a una iglesia del barrio, no tanto por religión, sino porque ahí encontraba paz. Escuchaba palabras que me hacían sentir que no era un error, que Dios no me había traído al mundo para sufrir, que merecía amor, que merecía respeto, que merecía existir. También empecé a leer. Agarraba libros usados del mercado, libros de autoayuda, de espiritualidad, de cualquier cosa que me hiciera entender que no estaba sola, que no era la única, que había salida. Y poco a poco empecé a cambiar. Ya no caminaba encorvada, ya no evitaba los espejos, ya no pedía permiso para existir. Empecé a levantar la cabeza, a mirar a la gente a los ojos, a decir: «Sí, soy Carmen, y sí, aquí estoy, y sí, valgo». Fue en ese tiempo cuando, por primera vez, me compré algo para mí. Un vestido, barato sí, de segunda mano, pero hermoso. Me lo puse, y me miré al espejo, y lloré. Lloré porque nunca nadie me había dicho que estaba bonita, pero ese día me lo dije yo, y no te voy a mentir, no fue fácil.
No fue mágico. No fue rápido. Había días en que me sentía fuerte y otros en que el eco de las voces volvía. No sirves, no vales, pero cada vez les creía un poquito menos. Incluso empecé a soñar, a pensar que tal vez algún día podría tener mi propio negocio, que tal vez podría estudiar algo, aprender algo, hacer algo más que solo sobrevivir, porque empecé a entender que no estaba condenada, que podía cambiar mi historia. Y lo más loco es que mientras más me quería, más me daba cuenta de cuánto me había dejado destruir, de cuánto permití, no por tonta, no por débil, sino porque nunca nadie me enseñó otra forma. Aprendí que no era mi culpa, que no era yo la defectuosa, que crecer con una madre narcisista te rompe, te mutila el alma, te roba la voz, te hace creer que no mereces nada, pero también entendí que se puede sanar, que se puede aprender a ser tu propia madre, a darte el amor que nunca te dieron. Y fue justo ahí, cuando la vida me tenía preparada otra prueba, una que pondría a prueba todo lo que estaba construyendo, porque cuando creí que ya estaba saliendo, volvió a aparecer alguien, alguien que me haría replantearme todo otra vez. Cuando uno empieza a levantarse, cuando empieza a sentirse un poquito mejor, la vida te prueba, te pregunta si de verdad has aprendido. Y fue en ese momento, cuando apareció Javier, un hombre amable, trabajador, atento, muy diferente a lo que había conocido. O eso pensé al principio. Lo conocí en la fonda donde trabajaba. Iba todos los días a comer, siempre me saludaba con una sonrisa, me preguntaba cómo estaba, me trataba bonito. Y eso para mí, ya era algo enorme, porque nunca nadie me había tratado con ternura. Pasaron semanas, luego meses. Me empezó a invitar un café, una plática. Me decía cosas que nunca había escuchado. Eres muy valiosa, Carmen. Mereces ser feliz. Y yo quería creerle. Quería creer que tal vez, por fin, la vida me estaba dando algo bueno. Y sí, me enamoré. Me enamoré como se enamoran los que han tenido hambre. Hambre de amor, de atención, de respeto. Me aferré a él, a sus palabras, a sus abrazos, porque pensaba que él iba a llenar todos los vacíos que traía desde niña. Nos fuimos a vivir juntos, y al principio todo era hermoso. Me sentía cuidada, acompañada. Por primera vez, me sentía vista, importante, valiosa. O eso creía. Porque la vida no es un cuento. Poco a poco, empezaron los roces, las discusiones. Javier no era malo, no era violento, pero tenía su carácter. Y yo no sabía poner límites, porque nunca me enseñaron, porque siempre pensé que, si decía algo, me iban a dejar. Y ahí fue cuando entendí que aunque él me quisiera, si yo no me quería a mí, iba a seguir permitiendo cosas que no debía. Porque no se trata solo de que alguien te ame, se trata de que tú te ames primero. Hubo días en que volvieron los fantasmas, las voces, el miedo. Me costaba pedir cosas, me costaba decir lo que sentía, porque en el fondo todavía me sentía esa niña que tenía que ganarse el amor, que tenía que ser perfecta para que no la dejaran. Javier a veces se desesperaba. Me decía, Carmen, no tienes que pedirme permiso para todo. Tú vales. Tú puedes decidir. Pero yo no sabía cómo, porque nunca me enseñaron, porque venía de un hogar donde todo lo que hacía estaba mal. Y claro, hubo momentos duros, discusiones fuertes, malentendidos, porque cuando uno no sana, el dolor sale por donde puede, sale en forma de celos, de inseguridades, de miedos, de silencios que duelen más que los gritos. A veces me preguntaba si de verdad merecía estar con alguien, si yo estaba hecha para el amor, porque me sentía como un jarrón roto, que aunque lo pegues, siempre se ven las grietas. Pero también entendí que no todo era culpa mía, que cuando dos personas traen heridas, si no las miran, si no las atienden, se lastiman sin querer, porque uno no puede dar lo que no tiene. Y yo, aunque estaba aprendiendo a quererme, todavía me faltaba mucho. Javier y yo intentamos. Lo intentamos con todo. Hubo días hermosos, paseos, risas, proyectos, pero también hubo días oscuros, donde los miedos pesaban más que el amor, donde las heridas hablaban más fuerte que los abrazos. Y al final, entendimos que no podíamos seguir, que nos queríamos, sí, pero que quererse no siempre es suficiente cuando no has sanado. Nos separamos con cariño, con respeto, agradecidos por lo que compartimos, pero también sabiendo
que yo tenía que seguir mi camino, que tenía que seguir sanando. Y fue ahí, en medio de ese duelo, que me di cuenta de que mi verdadero trabajo no era encontrar a alguien que me amara. Mi verdadero trabajo era aprender a amarme yo, a mirarme con los ojos que nunca me miraron, a darme a mí lo que mi mamá nunca me dio. Y sí, me dolió hasta los huesos. Me sentí otra vez vacía, otra vez rota. Pero también entendí que estaba más fuerte, porque esta vez no me rendí. No volví atrás, no busqué donde ya sabía que no había. Y ahí, justo ahí, empezó la etapa más dura, pero también la más hermosa de mi vida. La etapa de elegir, por fin, ser yo. Después de separarme de Javier, hubo un silencio que al principio me aterraba. Porque cuando has vivido toda la vida rodeada de gritos, humillaciones y desprecio, el silencio duele. El silencio pesa. Pero luego, entendí que ese silencio era necesario. Era el espacio que necesitaba, para escucharme, para mirarme, para preguntarme, por primera vez en mi vida: Carmen, ¿quién eres? Porque no lo sabía. Nunca lo supe. Siempre fui lo que los demás querían que fuera. La hija inútil, la hermana invisible, la esposa sumisa, la mujer rota. Y ahí empezó el verdadero trabajo. El trabajo que no se ve. El trabajo que no se aplaude. El trabajo más duro de todos. Mirarme de frente, sin filtros, sin mentiras. Ver todas mis heridas, todos mis vacíos, todos esos pedazos rotos que me acompañaban desde niña. Empecé terapia. Sí, me costó mucho decidirlo, porque en mi época eso no se usaba. Eso era de locos, decían. Pero yo sabía que si no lo hacía, me iba a seguir lastimando. Me iba a seguir saboteando. Me iba a seguir creyendo esas mentiras que me metieron en la cabeza desde que era una niña. Y en terapia me enfrenté a mis fantasmas. A esa voz que me decía: no sirves, no vales, no mereces. Esa voz que tenía el tono de mi mamá. Y fue durísimo, porque cada sesión era como abrir una herida vieja, como rascar en la costra, como volver a sangrar. Pero también fue liberador, porque entendí que esa voz no era mía, nunca fue mía. Me la sembraron, me la metieron a la fuerza. Y cada vez que la escuchaba, era como tener a mi mamá adentro de mi cabeza, repitiéndome lo mismo una y otra vez. Y ahí empecé a sacarla de mi mente, de mi corazón, de mi vida, porque entendí que no era justo seguir permitiendo que su voz siguiera decidiendo quién era yo. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho, cosas pa' mí. Me metí a clases de tejido, empecé a pintar, a caminar sola por el parque, a sentarme en una banca, con un cafecito, y solo ver la vida pasar, sin miedo, sin prisa, solo estando, solo siendo. Y ahí, en esos momentos sencillos, entendí algo que me rompió, pero también me sanó. No soy la hija que mi mamá quería. Nunca lo fui. Nunca lo seré. Pero eso no me hace menos. No me hace defectuosa. Me hace libre. También empecé a escribir, a sacar todo eso que tenía guardado. Cartas que nunca envié. Palabras que nunca dije. Gritos que me tragué por años. Y cada palabra que escribía era como arrancarme una espina, como sacarme un peso del alma. Y un día me atreví a hacer algo que jamás pensé que haría. Me miré al espejo. Me sostuve la mirada y me dije: Carmen, te perdono por haberte creído todas esas mentiras. Te perdono por haberte dejado al último, por haberte maltratado igual que te maltrataron. Y lloré como nunca, pero no era un llanto de tristeza, era un llanto de liberación, de descanso, de entender que, por fin estaba volviendo a casa, a mí, a la mujer que siempre fui, pero que no me dejaron ser. Y ahí, justo ahí, empecé a entender que la vida todavía tenía cosas bonitas para mí, que todavía podía reír, que todavía podía aprender, que todavía podía amar, empezando por mí. Y aunque las heridas seguían ahí, aunque las cicatrices no se borraban, ya no dolían igual, porque ahora eran recordatorios de que sí, me rompieron, me hirieron, me humillaron, pero no me destruyeron, no me apagaron, no me mataron. Y mientras más me sanaba, mientras más me cuidaba, más me daba cuenta de que ya no era la misma, de que esa niña rota, esa mujer invisible, ya no existía. Ahora
Ahora estaba yo, Carmen, fuerte, viva, presente. Pero, justo cuando empezaba a sentirme en paz, la vida me tenía preparado otro encuentro. Un encuentro que removería todo otra vez. Porque hay heridas que solo cierran cuando te enfrentas cara a cara con quien te las hizo. Pasaron los años, años donde trabajé en mí, donde aprendí a quererme, a respetarme, a mirarme con otros ojos. Y pensé, de verdad pensé, que ya estaba lista, que ya había sanado suficiente, que podía enfrentar cualquier cosa. Pero no estaba preparada para lo que venía. Un día, recibí una llamada. Era mi hermana, la misma que siempre fue la favorita, la misma que por años me ignoró, me humilló, me vio desde arriba. Me dijo que mi mamá estaba enferma, que ya no podía sola, que necesitaba ayuda, que tenía que ir. Y ahí sentí cómo me temblaban las manos, cómo me sudaban, cómo ese nudo en la garganta, ese que pensé que ya no existía, volvía con toda su fuerza. Porque enfrentar a mi mamá era como volver a ser esa niña de 5 años, la que no era suficiente, la que nunca fue vista, la que siempre fue la sombra. Fui, porque a pesar de todo, no sé si fue por amor, por costumbre, por responsabilidad, o por esa maldita necesidad de que, aunque sea en su lecho, me dijera que me quería, que estaba orgullosa, que yo también era su hija. Cuando llegué, la vi, vieja, frágil, chiquita. Ya no era esa mujer imponente, altiva, soberbia. Ahora era solo un cuerpo cansado, arrugado, con los ojos perdidos en el techo. Y ahí sentí algo que nunca pensé que sentiría. Compasión. Me acerqué, le tomé la mano, y por un segundo pensé que tal vez, iba a decirme algo bonito. Algo que me curara, algo que me cerrara la herida. Pero no, lo único que dijo fue, mira nomás, la que nunca sirvió para nada. Ahora viene a verme. Dios, esas palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo. Sentí cómo el corazón se me hacía trizas, cómo todas esas terapias, esos libros, esas sanaciones se tambaleaban. Porque, por más que crezcas, por más que te trabajes, la herida de la mamá, esa, nunca se cierra del todo. Me levanté, me alejé un poco. Respiré, me abracé a mí misma y me dije en voz bajita, no, Carmen, no, ya no. Ya no te tragas esto, ya no te lo crees, ya no te hace menos, ya no te define. La cuidé, sí, le di de comer, le ayudé con su medicina, le limpié, porque entendí que lo que ella hizo conmigo no define quién soy yo, que ser buena no es lo mismo que dejarse humillar, que podía ser compasiva sin permitirme más daño. Mi hermana, claro, seguía en su papel, de perfecta, de intocable, pero ya no me dolía igual, ya no me comparaba. Ya no me pesaba, porque entendí que todo eso nunca fue culpa mía, nunca fue un problema mío. Era el problema de mi mamá, de su historia, de sus heridas, de su incapacidad de amar. Hubo un momento donde me senté al lado de su cama y le dije algo que me salió desde el fondo del alma. ¿Sabes qué, mamá? Me hiciste pedazos, me hiciste sentir que no valía, que no merecía nada, pero aquí estoy, viva. Y aunque nunca me hayas querido, yo aprendí a quererme sola. Ella me miró. Por un segundo, juraría que vi un destello de algo en sus ojos. No sé si fue arrepentimiento, dolor, tristeza, o tal vez solo fue mi esperanza queriendo ver algo que nunca existió. No dijo nada, solo cerró los ojos. Y ahí entendí que nunca iba a recibir lo que siempre quise. Nunca iba a escuchar ese «te quiero» que tanto esperé. Pero también entendí que ya no lo necesitaba. Porque ya no era esa niña, porque ya no era esa sombra, porque, por fin, entendí que mi valor nunca dependió de ella, ni de nadie, y fue en ese momento, con ella ahí, débil, frágil, que solté todo. Solté la necesidad de que me validara, de que me viera, de que me amara. Solté esa herida, y la dejé ir, y aunque dolía, aunque ardía, aunque sentía que me desgarraba por dentro, también sentí algo que nunca había sentido antes. Libertad. Pero lo que vino después fue algo que jamás en mi vida pensé que viviría. Los días pasaban y mi mamá cada vez estaba más débil, más callada, más lejana. Y aunque seguía siendo esa mujer dura, esa que nunca supo abrazar, nunca supo decir «te quiero», también, por primera vez, la vi humana, frágil, mortal. Una mañana llegué como siempre, a darle de comer.
a cambiarle el suero, a limpiar sus cosas. Y ahí estaba, acostada, mirando por la ventana. Ya no hablaba mucho. Ya no tenía esa mirada que me hacía sentir menos que cucaracha. Solo miraba, perdida, como si ya estuviera despidiéndose del mundo. Me senté a su lado. Le tomé la mano. Y aunque no sabía si me escuchaba, le hablé. Le conté de mí, de la mujer que me convertí. Le dije que, a pesar de todo, había aprendido a quererme. Que, aunque su amor nunca me llegó, la vida me enseñó a darme el mío. Le conté de mis logros, de mis pasos, de cómo, a pesar de todo, aquí seguía, entera, viva, con el corazón lleno de cicatrices, pero también lleno de fuerza. Y mientras le hablaba, lágrimas corrían por mi cara. No sé si de tristeza, no sé si de liberación, tal vez de las dos. Y de repente, me apretó la mano, su mirada se llenó de agua, y con un hilo de voz, me dijo algo que jamás pensé escuchar. Perdóname. No supe hacerlo mejor. Dios, esas palabras me atravesaron el pecho, me rompieron, me sanaron, me hicieron temblar. Porque toda mi vida esperé eso. Toda mi vida soñé con escuchar algo así, pero al mismo tiempo, dolía. Dolía saber que hasta su último respiro, su amor me llegó, tarde, roto, insuficiente, pero era lo que podía dar. Le apreté la mano, le acaricié el cabello, y le respondí desde lo más profundo de mi alma. Te perdono porque ya entendí que tú también fuiste una niña rota, que nadie te enseñó a amar, que hiciste lo que pudiste, con lo que tenías. Nos quedamos en silencio, solo sus respiraciones, cada vez más lentas, más suaves, hasta que, en un suspiro largo, se fue, así, en silencio, con mi mano entre las suyas, cerró los ojos, y se apagó. Y ahí sentí algo que no sé ni cómo explicarte. No era solo tristeza, no era solo dolor, era un torbellino de emociones. Dolía, pero también se sentía como un peso que se iba, como si, con ella, también se estuviera yendo toda esa carga, todo ese dolor, todo ese vacío. Lloré como nunca, pero no solo por ella, lloré por mí, por la niña que fui, por la mujer que me convertí, por todo lo que perdí, por todo lo que nunca fue, por todo lo que soñé y nunca llegó. La velamos, fue una ceremonia sencilla. Mi hermana, claro, estaba devastada, porque ella sí tuvo a una madre que la amó, que la cuidó, que la hizo sentir especial. Yo la lloré, pero de otra manera. No lloré a la madre que fue, lloré a la madre que soñé tener, a la que nunca existió. Y ahí, frente a su ataúd, me prometí algo. Me prometí que de ahí en adelante iba a vivir pa' mí, pa' la Carmen que siempre fui, pa' la mujer que tanto luchó pa' encontrarse. Me prometí que no iba a seguir cargando esa herida, que la iba a honrar, sí, pero no desde el dolor, desde la libertad. Y entendí algo poderoso, algo que quiero que, quien me escucha, nunca olvide. No puedes obligar a nadie a quererte, pero sí puedes aprender a quererte tú. Y cuando lo haces, todo cambia. Y fue ahí, en ese adiós, que empezó la etapa más transformadora de mi vida, porque entendí que, aunque mi madre se fue, yo seguía aquí, viva, fuerte, completa, y con la oportunidad de por fin ser feliz. Pero lo que vino después fue aún más sorprendente. Después del adiós de mi mamá, algo dentro de mí cambió. No fue de un día para otro, no fue mágico, pero fue real. Era como si, con su partida, se hubieran roto las últimas cadenas que me ataban a ese pasado de dolor, de rechazo, de sentirme menos, de creer que no merecía. Me despertaba cada mañana, y por primera vez no sentía ese peso en el pecho, ese miedo, esa voz diciéndome: no sirves, no. Ahora me despertaba y me decía: Carmen, hoy es tuyo, hoy es para ti, haz lo que te haga feliz. Y eso era completamente nuevo para mí. Empecé a hacer cosas que nunca me había permitido. Me metí a clases de baile. A mis 70 y tantos años, sí, me paré frente a un espejo, con ese cuerpo que tanto me enseñaron a odiar, y bailé. Y mientras bailaba, sentía cómo se me caían de encima años y años de culpas, de miedos, de vergüenzas que nunca fueron mías. También empecé a viajar, a conocer pueblitos mágicos, a sentarme en plazas, a mirar la gente pasar, a tomarme un cafecito y sonreírle a la vida, porque entendí que nunca es tarde para vivir.
Nunca es tarde para ser feliz. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Y lo más bonito fue que empecé a rodearme de gente que me quería bien, de amigas que me abrazaban sin juzgarme, de personas que me miraban y me veían, no como la sombra de nadie, no como la que no valía, me veían como Carmen, así, tal cual. Y eso no tiene precio. Me reconcilié con el espejo, con mi cuerpo, con mi voz. Me miraba, me tocaba las arrugas, y en vez de ver defectos, veía historia, veía lucha, veía fuerza. Cada línea en mi cara era una batalla ganada, cada cana, un recordatorio de que seguía aquí, de que sobreviví. También me reconcilié con el amor, pero no el amor de pareja, no, el amor propio, ese que tanto me negaron, ese que tanto me hicieron creer que no merecía. Me miraba al espejo y me decía, «Te amo, Carmen. Gracias por no rendirte. Gracias por estar aquí». Empecé a escribir mi historia, así como te la estoy contando hoy, porque entendí que mi voz no solo me sanaba a mí, mi voz también podía sanar a otros, a otras mujeres que, como yo, crecieron creyendo que no valían, que no merecían, que no eran suficientes, y cada vez que contaba mi historia, sentía cómo se me deshacía un nudo en la garganta, cómo el dolor se convertía en fuerza, cómo las lágrimas se convertían en agua que regaba mi libertad, mi paz, mi vida, porque entendí algo que quiero que jamás olvides. Sanar no es olvidar, sanar es mirarte, con todo y tus heridas, y elegir amarte igual. Y sí, a veces, todavía hay días donde duele, donde la voz del pasado quiere colarse, pero ya no la dejo entrar. Ya no le creo, porque ahora sé quién soy, sé cuánto valgo, sé que no soy lo que me dijeron, soy lo que yo elijo ser. Y aquí estoy, a mis 78 años, viva, fuerte, completa. No porque nunca me rompí, sino porque, a pesar de todo, me reconstruí, me abracé, me elegí, y entendí que no nací para vivir en la sombra de nadie. Nací para brillar, a mi modo, a mi ritmo, a mi tiempo. Y si tú, que me estás escuchando, alguna vez te has sentido como yo, si alguna vez pensaste que no valías, quiero que sepas algo. Tú sí vales, siempre valiste, solo que te hicieron creer lo contrario. Y lo que vino después fue la etapa más hermosa, más poderosa y más libre de mi vida. Y aquí estoy, 78 años después, mirando para atrás, viendo cada herida, cada lágrima, cada noche de soledad. ¿Y sabes qué? No me arrepiento. No me arrepiento, porque entendí que, aunque me rompieron, aunque me hicieron sentir menos, aquí sigo, viva, fuerte y más completa que nunca. Si pudiera hablarle a esa Carmen de 5 años, la abrazaría fuerte, le acariciaría el cabello y le diría, no les creas nada, tú sí vales, tú sí mereces, tú eres suficiente, porque esa es la verdad, siempre lo fue, solo que me la escondieron, me la disfrazaron, me la negaron. Hoy entiendo que ninguna madre, ningún padre, ninguna pareja, ningún ser humano tiene derecho a hacerte sentir que no vales, nadie, porque tu valor no depende de lo que otros te den o te quiten. Tu valor viene de ti, de existir, de ser, de respirar, de estar aquí. Y sí, me tomó toda la vida entenderlo. Me tomó años de heridas, de tropiezos, de buscar amor donde no había, de querer llenar vacíos con migajas, de mendigar cariño, como quien busca agua en el desierto. Pero también entendí que nunca es tarde, nunca. Si tú, que me estás escuchando, creciste en una casa donde te hicieron sentir invisible, si tu mamá o tu papá te hicieron creer que no eras suficiente, si alguna vez te miraste al espejo y pensaste, ¿por qué nací? Quiero que sepas algo. Desde lo más profundo de mi corazón, no fue tu culpa. Nunca fue tu culpa. Ellos no supieron amarte, pero tú sí puedes aprender a amarte, porque la herida de una madre es la herida más profunda que existe, pero también es la que más te enseña, la que te hace elegir. O te sigues rompiendo, o te reconstruyes, o te quedas en la sombra, o aprendes a encender tu propia luz. Y sí, dolió hasta los huesos, hasta lo más profundo del alma. Pero también, hoy puedo decir, con el corazón en la mano, que valió la pena. Valió cada lágrima, porque hoy me miro, me abrazo, me elijo, y entendí que nunca más voy a vivir pidiéndole a nadie que me vea, que me quiera, que me apruebe. Hoy, por fin,
Entendí que soy suficiente, que siempre lo fui, que mi existencia ya es motivo de amor, ya es suficiente razón para ser feliz, para vivir en paz, para sonreírle a la vida, aunque tenga arrugas, aunque tenga cicatrices, aunque tenga canas. Y si tú, que me estás escuchando, sientes que esta historia es parecida a la tuya, si alguna vez te han hecho sentir menos, te invito, desde el fondo de mi corazón, a que escribas en los comentarios: yo también estoy sanando, porque no estás solo, no estás sola, no estás loco, no te lo imaginaste, te pasó, nos pasó, pero también podemos sanarlo, podemos romper ese ciclo, podemos elegirnos, y te pido, de todo corazón, que si esta historia tocó tu alma, te suscribas al canal, que actives la campanita, que dejes tu comentario y que compartas esta historia, para que llegue a más personas que, como tú y como yo, merecen saber que no están solos, porque aquí vamos a seguir contando historias que te van a tocar el alma, que te van a hacer llorar, reflexionar, sanar y, sobre todo, entender que sí se puede, que siempre se puede. Aunque te hayan roto 1000 veces, aunque te hayan hecho sentir que no valías, tú sí vales, tú siempre valiste. Hoy, Carmen Hernández, desde Guadalajara, Jalisco, te dice que nunca más vas a vivir en la sombra de nadie, porque tú naciste para brillar, para ser libre, para ser feliz.